Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. En esta ocasión hablaremos un tema que está ahora mismo en la actualidad, pero con una invitación a la oración, una invitación a analizar los tiempos en los que estamos viviendo y qué nos determina esto como pueblo de Dios. Y para eso está el pastor Víctor Almanzar aquí con nosotros. Así que, pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Amén, amén. Dios bendiga, Shalom. Dios bendiga a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma. Para nosotros es un gran placer poder llegar a sus casas, a sus vidas, compartir con ustedes lo que Dios permite a través de este medio. Para mí es de gran satisfacción y es un gran placer compartir con Shalom y con todos ustedes aquí. Amén. Nosotros en una entrega anterior hablamos de una frase que usted mencionó que a mí me pareció muy interesante acerca de que Israel es el reloj profético de Dios, algo así. Fue lo que dijo anteriormente. Israel es la aguja horaria. Si ponemos un reloj de esto de manecilla, porque ahora hay relojes digitales, incluso hay relojes atómicos, ya eso es otro tema. Estamos hablando de que si lo tomamos como un reloj de manecilla, de esos que tienen las tres agujas, la horaria, la minutaria y la secundaria, Israel es la aguja horaria, que tú ves que no se está moviendo aparentemente. Sin embargo, es la que marca el acontecimiento final, que es el que determina la hora y el momento exacto del cumplimiento de las cosas. O sea, el acontecimiento final no lo marca ni la secundaria ni la minutaria, sino que ellas van haciendo en todo el engranaje del reloj un trabajo para que se dé una hora específica. Amén. Y debido a eso anteriormente... Porque el reloj profético es la palabra completa. O sea, es mi enfoque. Gracias. O sea, la palabra de Dios, todo el contexto bíblico, el espíritu de la profecía, que es Cristo y es la palabra, es un reloj completo porque ahí está todo lo que tiene que acontecer, todo el engranaje. Pero al final hay acontecimientos que marcan puntos específicos de cumplimiento. Exactamente. Y debido a esa entrega anterior, nosotros decidimos hacer este contenido y que probablemente este salga primero que el anterior. Pero sí contextualizar un poco, porque a veces, por ejemplo, yo he visto muchas celebridades cristianas convocando en sus redes sociales a la oración por Israel, y damos gloria a Dios por eso. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios, sacando un poquito de lo que está pasando ahora mismo, por qué la palabra de Dios nos manda a orar por Israel? ¿Cuál es la significación de Israel como pueblo de Dios? ¿Por qué es una referencia para nosotros en el tiempo profético? ¿Y por qué eso que usted mencionaba anteriormente? Mira, Israel es considerado como tierra santa por una razón básica. O sea, ¿dónde puso Dios sus pies? Fue en Israel. O sea, Dios se hizo hombre y caminó en ese lugar. Cuando tú ves que Dios le dice a Moisés, quítate la sandalia de los pies porque el lugar que pisa santo es. Cuando tú ves que el ángel de Jehová que se le presenta como príncipe del pueblo a Josué también le dice lo mismo. Está hablando de una connotación de un apartado de ese lugar, porque la santidad es apartar algo. Es cuando Dios nos aparta para Él, eso es ser santo. Y la santificación es cuando nosotros procuramos mantenernos apartados del mal, apartados del pecado. Entonces, Tierra Santa es un espacio en la tierra que Dios tomó y lo estableció. Donde no había pueblo, Dios lo hizo un pueblo. Y desde ahí parte los conflictos que vemos territoriales y geopolíticos, porque realmente ese territorio fue Dios que se lo dio al pueblo, aún con la oposición, que sabemos que tiene una connotación espiritual, por lo que hablábamos también en ese otro video que tú mencionabas. O sea, hay una connotación en el tiempo que no es el tiempo nuestro, sino en la dimensión de Dios, donde los espíritus y demonios están operando con un despropósito mientras Dios tiene un propósito. Entonces los despropósitos lo que hacen es acelerar el propósito, porque mientras más el reino de la tiniebla entra en conflicto con nosotros, con el pueblo de Dios, pues más se acelera el tiempo del fin y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nosotros tenemos que entender,
porque esto es un tema un poquito no complicado, pero que necesita una buena explicación, es dónde surge Jacob. Mira, Jacob nace en Génesis capítulo 25. Había una situación porque Jacob, mientras estaba en el vientre de su madre, había un movimiento constante de Esaú y Jacob, y ella pues siente un malestar, y Dios le responde de la siguiente manera en el verso 23 del capítulo 25 de Génesis. Dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La gente cree que cuando Jacob nace, que eran gemelos, él y Esaú, con el calcañar tomado de la mano de su hermano, era que Jacob quería nacer primero, y eso es lo que mucha gente explica. Sin embargo, cuando vemos más adelante, cuando Isaac ya está para morir, que Jacob usurpa el lugar de su hermano Esaú, Jacob va a buscar, ¿qué? Dice la Biblia, que la bendición de su padre. Entonces, lo que Jacob procuraba no era nacer primero, lo que Jacob procuraba desde el vientre de su madre era la bendición. Entonces, la bendición tiene una connotación sobre Jacob, porque el nombre Jacob tiene una implicación que significa el usurpador, el engañador. No es una buena connotación en el nombre, lo que significa y el propósito de su nombre. Y sabemos que los judíos los nombres le ponían a sus hijos con un propósito. Todos los nombres judíos tenían un propósito de lo que quería sus padres que manifestara a su hijo, o la manifestación que su hijo daba, incluso desde el vientre. En el caso de Jacob, Jacob quería ocupar un lugar que no le correspondía. Pero al final de cuentas, Jacob lo que está buscando no es el lugar, sino la bendición. Entonces, desde ahí viene la situación, porque aquí dice 2 naciones hay en tu vientre. No está hablando de 2 niños. O sea, aquí lo que hay es, aparte de una promesa, un cumplimiento profético establecido aquí. Aquí se está estableciendo una profecía en esa situación del embarazo de esta mujer. Entonces, además de que era estéril, que por demás sabemos que todos los grandes propósitos de Dios se cumplen a través de mujeres estériles. Eso ya es como bastante común en la Biblia, yo creo que lo entendemos. Entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar a leer lo que Dios está diciendo. Lo primero es que a Abraham se le dio una promesa, y en base a la promesa hay un destino profético. Todas las promesas de Dios se cumplen. No hay una sola promesa de las miles que Dios ha establecido en la Biblia que no se haya cumplido. Y las que faltan por cumplirse se van a cumplir, incluyendo la vida eterna. Es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros de vida eterna, de salvación. Entonces, cuando vemos que Dios le dice a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ya esto era una profecía del Génesis 3:15, cuando Dios le habla a la mujer y dice que de su simiente nacerá el que va a herir a la serpiente en la cabeza, que es lo que se da con Jesús y Satanás. Entonces, para que esa simiente llegue a la tierra, tiene que haber todo un transcurso de situaciones, porque tanto Israel como el Antiguo Testamento era, todo lo que tiene que ver con Jacob, parte de esa sombra de lo que había de venir. Y cuando vemos a Jacob en el Antiguo Testamento, estamos viendo que Dios nos está mostrando una verdad espiritual a través de acontecimientos físicos y humanos. Seguimos en el transcurso bíblico y llegamos entonces donde Jacob pelea con el ángel. Jacob pelea con el ángel, creo que a la altura del capítulo 32 de Génesis, si no me equivoco. Está la lucha de Jacob con el ángel, ¿sí? Génesis 32, a partir del verso 22 en adelante. ¿Qué dice allí? Allí dice que Jacob se encuentra en una batalla con un ángel que se le presentó, porque él quería buscar la amistad con su hermano, porque ya había una enemistad por él haber usurpado la bendición que le tocaba a él como primogénito, como primer hijo, y que su padre, cuando él se disfrazó para engañar a su padre, lo bendijo, pero no lo bendijo, escuche bien, en el nombre de Jacob. Porque cuando su padre le pregunta su nombre, él le dice, ¿eres mi hijo Isaú? Él dice que sí. Él no dice, soy tu hijo Jacob. Él se hace pasar por Esaú,
esa bendición sobre él no estuvo, porque él no la recibió bajo engaño y mentira, no podía recibirla. Ahora, cuando pelea con el ángel, que es lo que dice aquí el texto, y le dice, si no me bendices, no te va, entonces el ángel le vuelve a preguntar algo que le preguntó su papá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué dice Jacob? Jacob. No dijo yo soy el de la bendición. No, mi nombre es Jacob. Ahora él no dijo ninguna mentira, él fue honesto y sincero. Y tenía que hacerlo. Y le dice el ángel, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué hito marca en la historia y en el destino profético esta bendición del ángel sobre Jacob? Porque ahora me están hablando de que hay un cumplimiento profético más allá de ya todo lo que se había cumplido. Desde que Dios le prometió a Abraham un hijo, y primero nació un hijo que no era Isaac, que era Ismael. Y sabemos que de Ismael viene la generación árabe, y de la generación árabe están la mayoría de los enemigos del pueblo de Israel, que son los musulmanes. Y ahí quiero, lo que usted ya usó esa paréntesis, en el capítulo 25, en el 23, muere Sara, pero en el 25 dice que Abraham tomó otra mujer, Sí. cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y recuerde que Israel duró mucho tiempo peleando con Madián. Israel ha peleado con todo lo que no son de la descendencia de Jacob. Exactamente. Entonces, y Son todos Joxán enemigos engendró de a él. Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Entonces, Isaac era el que portaba la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, independientemente de que a Ismael se le dio otra promesa. Que eso es otro tema. Exactamente. Que hay una promesa para ese pueblo de parte de Dios en la Biblia. Ahora, la promesa de Isaac es la promesa de el que iba a bendecir todas las familias de la tierra. Exactamente. Y esa bendición para toda la familia de la tierra viene de Israel. Yo te hablaba de Tierra Santa, pero esa Tierra Santa también tiene repercusión porque allí es que es dada las escrituras. La escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento fueron escritas allí. Los acontecimientos que tenemos en las Sagradas Escrituras relatados en la Biblia, ¿dónde están? Acontecieron en un pueblo judío. Por eso muchas personas no entienden algunas cosas que tienen que ver con el hebraísmo, que no tiene que ver con las costumbres judías, con las cosas que sucedían allí, con la cultura de aquel pueblo. Porque hay gente que cree cuando lee la Biblia que la Biblia fue escrita para nosotros o con acontecimientos que son de nuestra cultura o de nuestro comportamiento, y no es así. Hay muchas cosas que tú tienes que conocer los usos, las costumbres del pueblo judío para poder entender. Que tú tienes que conocer algunas raíces hebreas o algunas cosas que tienen que ver cómo se desenvolvía todo el lenguaje figurado de ese pueblo y todo lo que tiene que ver con las connotaciones de esa forma de vida de aquel pueblo de donde viene y surge, y donde son los escritores de sagrados. Contexto social. Exacto. Un contexto tanto social como ideológico también incluso. Y también incluso hasta histórico a veces. En qué tiempo estaban aconteciendo las cosas. Entonces, cuando trapolamos eso a nosotros, nos damos cuenta que la salvación viene del pueblo judío. Que el Salvador viene del pueblo judío, que el texto sagrado que nosotros consideramos como nuestra regla de fe y de conducta como creyente y cristiano viene del pueblo judío, que en el pueblo judío convergen las tres principales religiones del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Todos convergen en ese pedacito de tierra. O sea, esa confrontación espiritual es mucho más amplia de lo que nosotros podemos ver en el plano físico en un conflicto con todas las naciones alrededor de Israel, porque Israel está en un lugar donde todo lo que la frontera que lo circundan son sus enemigos. Siria, Turquía, Arabia Saudita, Irán, Egipto. Algunos han ido ya entrando en bajar un poco al conflicto, como Egipto y otros países en acuerdo que se han llegado, pero al final de cuentas todos son enemigos de Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza. Entonces, cuando hablamos del cambio de nombre de Jacob a Israel, aquí viene la bendición. Ya no es un usurpador, ahora es un vencedor. Por eso es que dice, el que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. El significado de Israel es el que es un victorioso, el que es un vencedor. O sea,
Por eso es que Israel, aunque todos son enemigos a su alrededor, nadie lo ha podido derrotar. No lo han podido destruir. Y aunque duraron un tiempo disperso, porque era una profecía también en todo el mundo, al final de cuentas se establecieron nuevamente en aquel territorio. En 1948, de manera ya formal, se estableció el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel no se establece en un papel, es que Dios le dio por herencia ese lugar. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Tierra donde fluye leche y miel. La tierra prometida que Dios le dio a Abraham. Es esa, es ese lugar. Ahora, el lugar estaba habitado. ¿Por quién? Por los enemigos de Dios. Por los enemigos de la salvación, por los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Todavía ellos duran 40 años, 400 años esclavizados en Egipto. Y ellos seguían siendo el pueblo de Dios sin tener todavía la tierra. Porque la promesa se le dio a Abraham. Pero Jacob estaba vivo cuando ellos fueron a Egipto, esclavizados. Pero cuando salen, que ya Jacob no existe, la promesa sigue en la descendencia, porque la promesa no era necesariamente para la persona de Jacob, porque Dios no está hablando de un hombre, Dios está hablando de un pueblo. Exactamente. Y ese pueblo que es un victorioso, que es un vencedor, es un victorioso y un vencedor porque Dios lo escogió de entre todas las naciones. Entonces es un pueblo escogido por Dios. ¿Y por qué es escogido por Dios ese pueblo? Porque Dios tiene un plan y un propósito perfecto y Dios hace las cosas en esa misma tesitura. Entonces, cuando nosotros entramos a ver el conflicto de Israel, los problemas que Israel ha tenido en toda la historia, porque esta situación, por ejemplo, que Israel tiene ahora con Palestina no es de ahora. ¿Cuánta batalla no hubo con los filisteos, que es el mismo lugar que ocupan en la franja de Gaza los palestinos? ¿Qué se le dijo a Josué? Que habían unas naciones que iban a quedar ahí para mantener al pueblo entendiendo quién es que está con ellos y para que se cumplan algunas cosas que tenían que cumplirse en cuanto a lo que tenía que ver con la guerra. Y Dios permitió que algunas naciones quedaran hasta hoy para hacerle guerra a Israel. Entonces, cuando entramos a esa connotación bíblica de entender esa parte y vamos a ver que la promesa de Dios es un destino profético y que Israel en ese destino profético es la aguja que marca los acontecimientos puntuales, no solamente lo que tiene que ver con Tierra Santa, sino lo que tiene que ver con todas las naciones, porque la promesa se entrelaza desde la tierra prometida que se le promete a Abraham, que también es lo que se nos promete a nosotros, una patria celestial, una tierra prometida que no es aquí en la tierra, hasta el cumplimiento en la descendencia de Isaac, hasta llegar a Jesús, con todos los acontecimientos contrarios y queriendo impedir el nacimiento del Mesías, nos damos cuenta que es una promesa que entrelaza varias promesas en ella, hasta también ver cómo Dios establece al pueblo, aún con todas las adversidades, mostrando la veracidad bíblica en la promesa que se le da a ese pueblo que Dios escogió para permanecer hasta el fin como pueblo de Dios. Porque ¿dónde que se va a manifestar el hijo del pecado? Los acontecimientos finales más terribles se van a dar desde Medio Oriente, según lo que nosotros conocemos. La guerra del Armagedón es un lugar cerca de Jerusalén, en esa cercanía territorial. Entonces, en esa llanura que hay cerca de Jope, allá en la parte norte de Israel. Entonces, cuando nosotros entramos a ver la situación geopolítica y volvemos al Génesis 25, donde Dios dice, es que son dos naciones. Y va a haber guerra entre ellos, va a haber conflicto, pero la mayor le servirá al menor. Israel es el pueblo más pequeño entre todas esas naciones, independientemente de que Palestina sea un pueblo pequeño, pero Palestina es un poco de todos los demás, porque Palestina se une con muchísimos árabes y con muchísimas personas musulmanas y demás, naciones que son musulmanas, que lo apoyan y que están con ellos, incluyendo Irán. Entonces, que son grandes, podemos decir hasta potencia, porque incluso tienen hasta capacidad nuclear. Entonces estamos hablando de un conflicto bélico y de una situación con Israel que no es solamente por un territorio, no es solamente por una limitación de espacio o de libertades. Es un problema que va más allá en el tiempo y en la historia porque tiene una connotación de una promesa que Dios ha hecho en el plano físico y espiritual, que se cumple desde ese punto. Entonces, Satanás siempre a nivel espiritual con el reino de la tiniebla se va a mover en muchos acontecimientos que suceden en esos lugares. Nosotros que vivimos en la parte occidental del mundo, nosotros vemos cosas como atroces y terribles. Cómo unas personas pueden entrar a un lugar y asesinar a niños, ancianos, indiscriminadamente a cientos de personas, miles de personas,
por un conflicto que tiene cientos de años sin resolver y que no se va a resolver de esa manera, sino que lo que hace es que se agrava. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cumplimientos proféticos específicos de lo que tiene que ver con los cumplimientos de las promesas de Dios, no solamente para Israel, que es el vencedor, el victorioso, y el que Dios pelea por él, y el que Dios defiende, sino también para nosotros, que tenemos una promesa y que como Israel tenemos una ejemplificación en ese proverbio del mundo que es Israel y que es todo el acontecimiento del Antiguo Testamento, para arrojarnos a nosotros luz de una verdad espiritual. Siempre Satanás va a pelear por nuestra destrucción. El reino de las tinieblas siempre va a enfrentarse en contra de los hijos de Dios. El pueblo de Dios siempre será objeto de ataque e incluso de quererlo destruir y desaparecer. Hay enemigos que han dicho que de Israel, que hasta que Israel no desaparezca, ese conflicto no se acaba. O sea, es un asunto de que no hay forma de reconciliar cuando tu enemigo no quiere hacer la paz. Tu enemigo lo que quiere es destruirte completamente. ¿Pero por qué? Porque todavía hay promesas que faltan por cumplirse. O sea, no era solamente la venida del Mesías. Faltan otras profecías que si Israel desapareciera, entonces la Biblia deja de ser veraz en el sentido profético que Dios estableció. ¿Cuál es nuestra posición como iglesia en ese sentido, de usar a Israel como referencia en tiempo profético? Bueno, nuestra posición es que tenemos que saber que Israel es la ejemplificación del Hijo de Dios de manera macro, podríamos decir, porque es un pueblo. Es el Hijo de Dios. Así lo llama Dios a Jacob su hijo, al pueblo de Dios como su hijo. Así lo engloba. Pero al final de cuentas, nosotros también somos hijos de Dios. Entonces, Israel es un pueblo especial. Porque Israel, no todos los que son israelitas, ni todos los que nacieron en esa nación se van a salvar. Y eso es lo que la Biblia enseña. Incluso la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos no recibieron a Jesús, en su gran mayoría. Pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, en ese plano ya hay un cumplimiento que ya se ha dado para la iglesia. Ahora, falta un plano más para la iglesia que tiene que ver con el dominio, que es lo que está buscando Satanás. Si tú te das cuenta, los conflictos que han habido en los últimos tiempos, incluyendo el de Rusia y Ucrania, son conflictos por posiciones y por defensas territoriales. Ucrania se quería unir a la OTAN. La OTAN es el Tratado del Atlántico Norte que está unido a Estados Unidos, que incluye varias potencias de Europa y de Oriente Medio. Pero también, y de Asia incluso porque está Japón. Pero también es un asunto de que si mi enemigo está más cerca de mí, que fue lo que Rusia quizá dedujo, pues tiene más posibilidad de enfrentarse a mí en un conflicto y ganarme o limitar mi movimiento. Pero ¿qué pasa con Israel? Pasa lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Mientras más se limita a Israel, pues más facilidades pueden tener los enemigos para poder destruirlo. Por eso es que Israel ha tenido que hacer un esfuerzo mucho mayor que otras naciones. Israel es una potencia armamentista. Israel tiene cientos de ojivas nucleares. O sea, Israel tiene capacidad para destruir la franja de Gaza de una manera tal como sucedió con Sodoma y Gomorra, donde no nace nada y todo es ceniza, como hizo Estados Unidos con Nagasaki y Hiroshima, con las bombas de atómicas o nucleares. Entonces, cuando entramos a esa dimensión del entendimiento, nosotros vamos a ver que el conflicto sí toca a la iglesia por el sentido de que son profecías dentro de las promesas de Dios, dentro de lo que es el destino profético de todas las naciones, que somos hijos de Abraham. Acuérdense que, vamos a refrescar esto, que hijos de Abraham no solamente son Isaac y Jacob, esos son hijos sanguíneos. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham, porque la Biblia habla de los hijos de Abraham por fe. O sea, como Abraham es padre de la fe, todo el que cree en Jesucristo, todo el que entra al rango de la fe puede ver a Abraham como su padre. Y por eso es que Abraham está ejemplificado como padre, porque la fe es la que nos hace a nosotros entrar a esa dimensión. Entonces, si Israel fuera destruido, entonces eso tendría una connotación en el sentido profético, porque
en la profecía se habla de que iban a otra vez, después de la dispersación, a regresar a su tierra y habitarla. Y eso ya se cumplió en el 1948. Después de eso hubo varias guerras. Hubo guerra en el 67, hubo guerra en el mismo 48, hubo en el 67 y hubo en el 1973 contra Israel. Y todas esas guerras fracasaron. Israel ocupó más espacio incluso, porque mientras el enemigo trata de destruir a Israel, Israel gana más espacio en el territorio y más apoyo contundente. Porque, por ejemplo, Estados Unidos apoya a Israel, y eso es mucho, porque con Estados Unidos vienen los aliados. Y eso le da a Israel también un respiro de un respaldo humano, ya que teniendo el respaldo de Dios, porque eso viene por el respaldo de Dios, para que ninguna nación pueda lograr el objetivo del despropósito de Satanás contra él. Entonces, Israel no es un hombre, Israel es un pueblo. Israel en su contenido no es solamente un pueblo, es una promesa y un propósito dentro de un destino profético. Las promesas se están cumpliendo y se han cumplido y se van a seguir cumpliendo. El propósito abarca más globalizadamente incluso a nosotros, pero el destino profético tiene que ver con toda la humanidad. Y ahí es donde entra lo que te hablaba del problema geopolítico, porque en los últimos tiempos, el último orden mundial que se va a manifestar, que es un nuevo orden mundial, que no es el último orden, porque la Biblia habla de un milenio de Cristo, sino un nuevo orden, tiene que ver con un nuevo sistema también. Y lo que va a controlar la humanidad desde el punto de vista de quererle poner una marca, que la Biblia llama la marca de la bestia. La bestia es un reino, es una nación, es un sistema de gobierno. Así se ven en la profecía de Daniel capítulo 7, en las profecías de Daniel capítulo 2, donde se ve la estatua del sueño de Nabucodonosor olvidado, donde muestra las naciones y los imperios que van a haber hasta el fin, cuando llegue la piedra que derriba la estatua del capítulo 2, que se tipifica con la piedra angular que desecharon los edificadores, que es la piedra que es Cristo, que es la palabra de Dios, que da cumplimiento al último periodo de gobierno sobre la tierra. Entonces, ese gobierno que el hijo de pecado, el hijo de perdición, que junto al anticristo, la bestia, el falso profeta, todo ese sistema que va a englobar un sistema de gobierno donde lo monetario, lo comercial, lo económico va a jugar un papel fundamental, así como lo jugó la salud en tiempos cercanos, no muy lejanos. Cuando nosotros pasábamos por la pandemia, sucedían situaciones que se pueden ver como un prototipo de lo que sería el tiempo de la gran tribulación o de la tribulación o de los últimos tiempos cuando se manifieste el hijo de pecado. ¿Por qué? Porque nadie podía comprar ni vender, nadie podía moverse con libertad. Había una serie de restricciones, se necesitaba cumplir con ciertas características sanitarias, con ciertos requisitos sanitarios como vacuna, mascarilla, entre otros. Entonces, eso lleva a la gente a una obligación de tener que hacer cosas por encima de su voluntad. Y eso entra en el rango de lo que es la marca de la bestia, donde el que no se deje marcar o sellar no podrá comprar, no podrá vender. O sea, está hablando de un sistema financiero, eso no necesita irse muy lejos para entender lo económico, pero que va a estar regido por un sistema. Como tenemos un sistema global del Banco Mundial, como tenemos un sistema mundial del Fondo Monetario Internacional que tiene que ver con la parte monetaria, la gente no ve las cosas de cierto punto de vista. Tenemos una organización mundial como la ONU que encierra un gran porcentaje de las naciones del mundo. Entonces, cuando entramos a eso nos vamos a dar cuenta de que todo eso tiene una correlación con los problemas de Israel. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, porque Israel es un territorio importante, todo el tiempo lo ha sido en el lugar donde está. Y para las religiones como los musulmanes, como los judíos, como el cristianismo, es de suma importancia. Y la religión tiene una connotación espiritual, tanto en la tierra como en el mundo espiritual, independientemente de cuál sea la religión. Entonces, cuando nosotros entramos a ese plano, vamos a entender que el problema geopolítico tiene que ver con un problema de cumplimiento profético donde el reino de las tinieblas no quiere que se llegue a ese destino profético. Wow. Ahora entendemos por qué la Biblia nos manda a orar por Israel. No es solamente porque nos está mandando a orar por un pueblo, sino por el velar de que se cumplan los acontecimientos proféticos que esto implica, que implican ellos como nación. Ahora bien, parecerá un poquito fuera del tema, pero no. Cuando Daniel habla de que habrá un tiempo, luego otro tiempo y la mitad de otro tiempo, los acontecimientos actuales en Israel, ¿en qué se diferencian
de los conflictos bélicos que han tenido anteriormente, qué significan ahora mismo en este tiempo. Y estamos viviendo esa mitad de otro tiempo que indica Daniel cuando habla. ¿Cuál es la diferencia de tener un Israel en conflicto anteriormente a su significación ahora como tiempo profético? Lo que pasa es que toda la profecía, como te decía, que Israel, desde esa analogía que yo hago con el reloj, con el tiempo, es una aguja que marca puntos específicos del Cairo de Dios. Todo lo que está en la profecía del Antiguo Testamento, de alguna manera, toca a Israel, toca ese lugar. Por eso es que en la profecía de Daniel, cuando se habla de las 70 semanas, tiene una referencia con un cumplimiento de un acontecimiento con la reconstrucción del pueblo de Israel. Cuando se da el edicto de aquellos que gobernaban después de Babilonia, que eran los medos persas, cuando Ciro da el edicto y cuando Nehemías regresa como líder a dirigir la reconstrucción de los muros y del templo, y cuando Esdras también regresa en esa repatriación del pueblo, después de estar cautivo por mucho tiempo. Todo eso tiene un cumplimiento profético, porque Daniel dice que desde la salida del edicto hasta la reconstrucción va a haber un periodo de 70 semanas hasta la venida del Mesías. Pero esas 70 semanas solamente se cumplieron 483 años, porque cada semana era una semana de 7 años. Era una profecía de ciencia y de revelación más allá del tiempo humano, para que nosotros entendamos cómo es que funcionan las cosas de Dios. Entonces, a Jesús se le quita la vida en la semana 69, que era el 483 años del cálculo de Daniel, desde que regresó el pueblo hasta la venida del Mesías, desde el edicto hasta la venida del Mesías, exactos, fueron calculados exactamente. Entonces, esos 7 años que Jesús vivió en el ministerio, 3 años y medio, tiene una connotación. Porque esos 3 años y medio es lo que se llama tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Okay. Un tiempo profético ahí se muestra como un año. Tiempos como 2 años y la mitad de un tiempo como medio año. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay un cálculo en día también. Y ahí está en la profecía de Daniel el cálculo en día. Y dice, bienaventurados los que llegan a esa cantidad de días. Pero cuando viene la manifestación del anticristo, la Biblia también deja ver que va a haber un periodo de 3 años y medio. Y esos 3 años y medio son los 3 años y medio donde todo el mundo va a entrar y mucha gente se va a dejar sellar de manera voluntaria sin entrar en conflicto. Pero en los próximos años, después de eso, es que entonces se manifiesta ya el diablo en esta persona y entonces empieza la gente a decir, no, pero espérate, esto no es. Entonces ahí es donde viene el cumplimiento de la última semana de la profecía de Daniel. Y en ese cumplimiento entonces vienen esos últimos 7 años, porque el 7 es un patrón, tanto el 70 como el 7 es un patrón de cumplimiento y de perfección, que entra dentro de la numerología, porque cuando Dios marca este patrón del 7 es porque ese 7 da un cumplimiento de lo que ya Dios estableció. Entonces, esa es la importancia, por eso mucha gente habla del calendario hebreo y el calendario en el que nosotros estamos viviendo hoy en día, que marca ya la cercanía con 6,000 años de historia en esos calendarios. Y eso significa que desde un punto de vista de interpretación bíblica podrían ser unos 6,000 años que representan unos 6 días de Dios, esperando a nosotros el 7º día, que es el 7º día de cumplimiento, que no solamente es el sábado de reposo, ni no solamente es el año 7,000 de la historia al cual estamos entrando, sino que también puede tener una implicación en el año del cumplimiento de la manifestación del anticristo, que no es el año humano, porque un milenio no es un año para el ser humano, pero es el día de Dios. Entonces, cuando entramos a ese día faltante y hacemos esos cálculos de que estamos entrando al año 7,000, según el calendario que nosotros tenemos registrado, saliéndonos de los miles de años de creación del universo, de la Tierra, y que los científicos han datado, porque de historia solamente tenemos esos 6,000 años y cercano a los 6,000 años, porque Cristo vino en el año, cerca del año 4,000 de la historia, y hace más de 2,000 años que ya vino. O sea que estamos entrando ya al nivel de pasar en los próximos años a el 7,000 de la historia humana, calculándolo después de Cristo y lo antes de Cristo. Entonces, eso tiene una connotación. Entonces, profética. Y lo vemos en la profecía de Daniel, y lo vemos en Apocalipsis con el patrón del 7 repetitivo, las 7 iglesias y las manifestaciones finales con las 7 trompetas, con los ángeles de Dios que van a tocar la trompeta, con los sellos y todo eso. Entonces,
cuando entramos al cumplimiento profético, nosotros nos vamos a dar cuenta que la connotación de las profecías del Antiguo Testamento recaen sobre Israel de una manera muy importante. Desde el cumplimiento del nacimiento de la promesa, desde el cumplimiento de la venida de Jesús el Mesías, desde el cumplimiento del establecimiento del pueblo otra vez en aquel lugar, y lo que falta es que se termine la dispersación del poder del pueblo santo. Esa dispensación del poder y el tiempo de los gentiles. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles es que Dios le ha dado la oportunidad a los gentiles, a nosotros, los que no éramos de la promesa del pueblo de Israel por linaje, entrar también a la salvación. Y ese tiempo es un tiempo que Dios ha determinado para nosotros con un número de cumplimiento específico sobre los salvados. Entonces, ese número se está cumpliendo, porque la palabra ya se ha dispersado por todas las naciones. Pero ¿de dónde surge la palabra? ¿De dónde viene? De Israel. ¿De dónde de dónde se funda la iglesia y salen los primeros misioneros? De Israel. De allí que salen los apóstoles, de allí que sale la palabra a Europa, a Asia, luego a África y Latinoamérica en los últimos tiempos. La última parte que faltaba por evangelizar ya ha sido evangelizada. Ahora, la Biblia dice, y será predicado, Mateo 24:14, este evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Después de la predicación del evangelio viene el fin. Entonces el evangelio se ha predicado por muchas maneras y formas, aún en los países que no permiten que se predique el evangelio. ¿Por qué razón? Porque un país como Corea del Norte o otro tiene limitaciones incluso de las redes y del internet, pero al final de cuentas el evangelio ha llegado. De una manera como un tráfico ilegal quizás, desde el punto de vista de las leyes de esas naciones, pero ha llegado el evangelio. A todo el mundo, de alguna manera, le está llegando el conocimiento de Jesús. Y los que no puedan tener ese conocimiento por alguna razón que Dios permita, que vivan en algún lugar o que hayan muerto viviendo en una selva, la Biblia establece un parámetro para ese juicio de esas personas y un testimonio que da la creación. Entonces, hay una forma de Dios salvar a la persona de una manera que mucha gente quizás no lo entienden, pero al final la salvación viene del pueblo judío a través de Jesucristo. Y todo lo que estamos viendo geopolíticamente, lo que Dios ya había establecido con Jacob y con la descendencia de Abraham y que luego es Israel, es lo que estamos viendo nosotros materializándose en estos conflictos que se están dando en todo Medio Oriente y en todo el mundo, porque hay otras situaciones que tenemos en todas partes, de migración, de problemas económicos, y todo eso son los segundos y los minutos que yo decía, porque una cosa lleva a la otra. Y al final, todo se va a reunir para darle la fuerza, para darle el poder a ese gobierno, a esa hegemonía, a esa bestia espantosa que dice nuestro profeta Daniel en el capítulo 7, cuando habla de una bestia espantosa con muchos cuernos. Es una tipificación, es un símbolo de lo que es los gobiernos de los últimos tiempos, que son una bestia, son un sistema bestial donde hay un reinados o gobiernos que quieren dirigir o que van a tratar de dirigir al mundo bajo un sistema. Y él hablaba de que esa bestia decía abominaciones. Y justamente lo que los sistemas políticos están estableciendo como derechos, como la directriz en la que debe regirse la humanidad, apoyando caprichos de pecado, aprobando muchísimas cosas que son pecado ante Dios. Entendemos que esas son las abominaciones que está hablando la bestia. O sea, los sistemas políticos están diciendo cosas, están estableciendo regímenes que son los que están dirigiendo el curso de la conducta humana, que establecen lo que es moral, lo que es ético, que va en contra, incluso hasta de un sentido lógico humano. Claro. Y esas son las abominaciones que está hablando esa bestia. Y ahí es donde entra el conflicto espiritual. Exactamente. ¿Entiendes? Toda la persecución del pueblo de Israel tiene una connotación también religiosa. O sea, si nosotros ponemos a ver un recuento de cómo eran perseguidos hasta llegar, porque eso fue lo que lo obligó a ellos a volver a su tierra. Era que en Europa había una persecución hacia ellos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mata a todos aquellos judíos, eso fue algo que trastornó al pueblo judío, el Holocausto. ¿Entiendes? Entonces, ese regreso de ellos, que pues, fueron regresando hasta ser el pueblo que es hoy, que ya está muy poblado el lugar, es porque ellos necesitan volver a su nación, porque en cualquier otro lugar ellos no están seguros. Porque el propósito de las tinieblas es destruirlo. Sin razón. Simplemente porque Satanás quiere destruir el pueblo de Dios.
quiere erradicar lo que ya él entiende que es un cumplimiento que lo lleva a él más rápido al destino profético que a él le corresponde. La destrucción de Satanás tiene que ver con el cumplimiento de las profecías. Entonces Satanás viene a ver lo que Dios hace después que se cumple la profecía, donde él interviene tratando de obstruir las cosas y tratando de destruir las cosas de Dios. Lo que hace es que acelera el paso al final. Cada acontecimiento que nosotros lo vemos de manera sentimental y humana como algo terrible, cuando vemos guerras, muertes y demás, son acontecimientos quizás necesarios para que se cumplan las profecías, porque aceleran el cumplimiento. ¿Por qué regresa el pueblo de Israel otra vez a su tierra? Porque lo estaban matando, lo estaban persiguiendo, había un antisemitismo en todos esos lugares. Y ellos entienden que tienen que volver a su nación, de ahí que surge el sionismo, que es lo que hace que se unifique la nación con un propósito de ellos hacerse fuerte como una nación unida para poder enfrentar a sus enemigos. Entonces, todo lo demás que sucede es que Dios pelea por ellos. Y eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? En Deuteronomio 7 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Eso tiene una connotación poderosa. El decir que Dios escogió ese pueblo. Dice, Éxodo 19, dice, vosotros habéis visto lo que ha hecho a los egipcios. ¿Qué fue lo que Dios le hizo a los egipcios? Y cómo os ha tomado sobre alas de águila y lo ha traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Oye lo que dice Dios de Israel. Porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdote y una nación santa. Wow. Eso es lo que Dios hizo con Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso le está diciendo Dios a Moisés para que le diga a ellos. Para que ellos sepan cuál es su identidad. Porque aquí hay un asunto de identidad. ¿Cuál es la identidad de Israel? ¿Que son un pueblo en Medio Oriente? No, la identidad de Israel es que es el pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es el conflicto en el mundo espiritual? Que Satanás no quiere ver a los hijos de Dios porque él entiende que los hijos de Dios van a ocupar un lugar que él quería ocupar y no pudo. Y que Dios nos lo ha dado a nosotros. Que somos menos que él como creación. Pero que Dios nos va a hacer mucho más que él porque él desaparecerá y nosotros viviremos eternamente con Dios. Él está destinado para la destrucción y nosotros para vida eterna. Entonces, cuando vemos a Israel desde el punto de vista como Dios lo enfoca en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que Dios habla de Israel como un pueblo santo, como un pueblo de sacerdotes para él, como un tesoro escogido por él. O sea, mira lo que dice Isaías 41, dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. O sea, Dios hizo un pueblo, como dice la Biblia, de donde no había pueblo, escogido por Dios para ser un pueblo santo para él. Esa santidad significa que ese pueblo Dios lo apartó. Independientemente de lo que acontezca, ese es el pueblo de Dios. A usted le guste o no, a usted no le guste la forma de los judíos, a usted no le guste que ellos fueron los que patrocinaron la crucifixión de Cristo. No importa lo que usted cree o piense, es que Dios escogió a Israel. Israel no es un hombre, Israel es una promesa viviente de Dios, dentro de un destino profético que se está cumpliendo. Y ese destino profético nos toca a todos, independientemente de lo que pase. Usted puede orar por Israel, usted puede hacer lo que sea. Muchas naciones podrán defender a Israel, pero Israel no necesita de nada de eso, porque Israel tiene quien lo defienda. Wow. Dios le dijo a Israel, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que Dios nunca ha quitado su protección del pueblo de Israel. Y las veces que Dios ha permitido que a Israel lo castiguen, es porque Dios tiene que dar un ejemplo, porque el padre al hijo que ama lo castiga, dice la Biblia, lo corrige. Y la corrección y el castigo de Ciro y los demás reyes que castigaron al pueblo de Dios era porque Dios lo escogió para eso. Por eso era que eran sus siervos, aun cuando no eran gente que le servían a Dios como el pueblo de Israel y que lo castigaban. El pueblo tenía que ser castigado, porque el pueblo no cumplía ni obedecía lo que Dios estableció. Entonces, Dios nos está enseñando a nosotros, a través de todo esto, cómo nosotros debemos de vivir para con Dios y cómo nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser santos y para ser reyes y sacerdotes, para reinar y vivir una vida santa para con Dios. Israel es la muestra del hombre, desde que Dios lo llama del mundo, ejemplificándolo como Egipto, donde estaban esclavizados, hasta la promesa de la tierra prometida, que ellos llegaron, pero no han podido disfrutar,
porque la tierra prometida no es una tierra, es mucho más que eso, es una patria celestial. O sea, la promesa que tiene valor no es el territorio. Satanás está peleando con el reino de la tiniebla por un territorio con Israel. Pero ¿de dónde es que va a descender la nueva Jerusalén de Apocalipsis? Es del cielo. ¿De dónde era que Melquisedec era sacerdote? De Salem, que se traduce como Jerusalén, tierra de paz, tierra de justicia. Esa Jerusalén, donde nosotros vamos a ser sacerdotes y reyes, Jerusalén que vio Juan. no es esa física. Entonces Israel es un ejemplo al mundo de lo que Dios hace con sus hijos, de cómo Dios lo escoge, de cómo Dios lo hace una nación. Dios nos hace nacer de donde no deberíamos nacer porque no éramos nada. Y nos hace ser lo que somos por su misericordia. Y la salvación que nos es dada es para que tengamos libertad, porque la palabra salvación no es vida eterna, la palabra salvación es libertad. La vida eterna es una cosa y salvación es ser librado de un peligro inminente. Por eso es salvación y vida eterna. Claro, es ser librado de un peligro inminente, la palabra salvación. Del término hebreo yasha es andar libre sin que nadie te persiga. Entonces, el pueblo tiene salvación por la libertad. Pero la vida eterna es en una tierra que no es física, en un reino celestial. Y esa es la promesa para los hijos de Dios y para los judíos o para los israelitas del fin que Dios va a escoger, que se llama que es un remanente. Porque hay un remanente que será salvo por la promesa, pero hay otros que se van a perder. Wow. Y es bueno saber y contextualizar en ese sentido, porque mucha gente cree que se van a salvar porque aunque pequen, aunque hagan las cosas mal, hay una promesa. Pero sí entendemos que la situación que están viviendo ahora es un tema espiritual de un cumplimiento profético. Para cerrar, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia frente a esta situación? Aunque yo sé que usted mencionó que no necesita la oración como un punto de que como quiera Dios es quien está en control. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros como cristianos ante esta situación? Alerta, entender el tiempo, orar. ¿Cuál debe ser la actitud? Bueno, la actitud de nosotros siempre tiene que ser una actitud de oración. Bueno, nosotros no estamos llamados a pelear en ningún tipo de conflicto que no sea en el conflicto espiritual, que la Biblia dice que peleamos en regiones celestes. Entonces, nuestra lucha no es con carne ni sangre. Entonces, tenemos que ver el conflicto no simplemente como un asunto geopolítico territorial, aunque eso es cumplimiento de acontecimientos futuros que se tienen que ir dando para la manifestación del hijo de pecado, del hijo de perdición y de aquel nuevo orden necesario para que se cumplan las promesas que ya Dios ha establecido de salvación. No puede haber salvación si no hay un peligro inminente, si no hay una situación de cual salvarte. Y esa es la salvación que Dios nos promete, librarnos de un peligro, de perdición tanto del alma como de una situación física, que es lo que pasa con Israel. Ahora, la iglesia sí tiene que entender que nosotros somos el Israel, no como mucha gente a veces lo enfoca, el Israel espiritual, sino el ejemplo de Israel se manifiesta en nosotros desde el punto de vista de hijos de Dios, porque Dios llama a Israel su hijo, su siervo. Eso somos nosotros, siervos e hijos de Dios. Entonces, nuestro servicio a Dios tiene que mantenerse constante, y mientras vemos estos acontecimientos, la iglesia tiene que permanecer más firme todavía, porque cada vez que veamos acontecimientos que suceden en contra de Israel, nuestra redención y nuestra salvación está más cerca. La segunda venida de Cristo está más cerca, porque Cristo viene a establecer un stop contra acontecimientos que se van a estar dando en la tierra. Yo quiero leer un último texto bíblico. En Romanos capítulo 11, verso 1 en adelante, habla hasta el 18. Pero vamos a leer solamente una parte. Dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Porque hay gente que piensa muchas cosas cuando ve situaciones que acontecen en contra del pueblo de Dios. De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? Como suplica a Dios contra Israel el Señor. Han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Escuche esto, una respuesta divina. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Entonces, no es que Dios ha desechado a Israel, no es que Dios no está con Israel, por más cosas que usted haya visto que suceden, que están aconteciendo. Es que Dios tiene un propósito, y aunque nosotros no veamos, el ejército de Dios está ahí. Aunque yo crea que nada más estoy luchando yo, aunque usted crea que nada más está luchando
una persona o un pueblo en este conflicto. No. Son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Son más los que están con el pueblo de Israel porque hay un cerco espiritual de Dios en Israel. El cerco de Israel no son los misiles que tiene antiaéreo, el escudo que tiene de hierro, que es un sistema moderno para poder detectar los cohetes y no permitir una gran catástrofe, porque no es ahora simplemente que lo han atacado, ha sido siempre. Es que hay una cobertura del ángel de Jehová. Ese príncipe que se le aparece a Josué, que vino como príncipe del pueblo, es un príncipe que aparece en otros tiempos defendiendo el pueblo. Incluso cuando Josué peleaba antes de llegar a la tierra, dice que fueron más los que mató Dios con la piedra que arrojó del cielo que las que mataron los hebreos. Entonces hay que tener cuidado con las cosas, porque Dios todavía pelea por su pueblo. Siempre ha peleado por su pueblo y pelea por nosotros. Y esa guerra espiritual con el reino de las tinieblas tendrá un fin. Y ya nosotros lo sabemos porque nos dieron el fin antes del principio. A nosotros nos enseñaron y nos mostraron que Jesús venció a Satanás y que venció al mundo de la tiniebla, incluso la muerte. O sea, ya el fin de esta película nosotros lo conocemos. El fin es de salvación y ese protagonista se llama Jesucristo. Amén. Eso se merece un aplauso a Dios. A mí me encantó esa parte final. Señores, de manera que ya usted sabe cuál es su actitud o cuál debe ser la actitud que debe asumir como iglesia, como pueblo de Dios. Le invitamos a que afirme su vida en el Señor cada día más, que cuide su salvación con temor y temblor, así como lo exhorta Pablo, y que pueda evaluar de qué manera estoy caminando, que ande como la tribu de Efraín, que era entendida en los tiempos, entiende el tiempo que estamos viviendo y pueda percibirse conforme a él. Pastor, ¿cómo la gente lo puede seguir en las redes sociales? Bueno, la gente puede seguirnos en Instagram como Víctor Armani, en Facebook como Pastor Víctor Almanzar y en YouTube como Pastor Víctor Almanzar. También quiero recordarle a los hermanos que siempre me están llamando. Lo del seminario ya es ahora, así que si usted todavía no se ha inscrito, creo que queda poco cupo, pero todavía hay oportunidad para ese seminario entrando a la dimensión de Dios que vamos a tener ahora. Hay mucha gente que está muy interesado por aprender de la Biblia, eso es bueno, que quieren leer, escudriñar, conocer profundidades que a veces no se pueden tratar en ciertos temas que se hacen en los videos, y también personas que quieren preguntar cosas y que interactuemos, pues entonces ahí van a tener la oportunidad por la gracia y la misericordia de Dios en este seminario, así que ya lo saben. ¿El seminario está de manera física o virtual? No, es virtual a través de Zoom porque es con muchas personas de muchos países, de todas partes del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. Hay muchos seguidores de todas partes que ya están inscritos y que las personas que entren pues van a tener la oportunidad también de interactuar con nosotros. Amén, excelente. Para nosotros es una bendición el poder aprender cada día más de la palabra del Señor, que es nuestra pauta de conducta, de convivencia, de espiritualidad, de todo. Amado, a mí me pueden seguir en Instagram como Shalom, _Music 187. Y en YouTube está nuestro Ministerio de Alabanza, Made Ministry. Usted puede suscribirse ahí. Así que le invitamos a seguir todos los canales de Excelencia Cristiana Televisión y suscribirse en todos si usted todavía no lo ha hecho. Así que bendecimos su vida de manera especial. Dios le bendiga y Dios le guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.